Muy profundo en el Océano Pacífico yace un monstruo tectónico. ¿Recuerdan que dijimos que no entraran en pánico? Bueno, es justo eso. Pánico, corre por tu vida. La máquina de tsunami más grande del mundo. Sus peligros están ocultos a la vista. Hasta ahora. Imagínese si pudiéramos vaciar los océanos. Dejar que el agua se drene para revelar los secretos del fondo del mar. Ahora podemos. Usando tecnología de escaneo submarino de última tecnología, penetrando los océanos profundos y convirtiendo datos precisos en imágenes 3D. En esta ocasión, ¿está gestándose el próximo megaterremoto en la costa de Seattle? Puede haber un gran tsunami, justo mientras hablamos. ¿Por qué el descubrimiento de un volcán submarino a solo 70 kilómetros de Tokio hace que los sismólogos estén tan preocupados? ¿Y qué detectaron los científicos en un terremoto submarino que pone en peligro a Nueva Zelanda? El frente tendría una gran cantidad de energía. La escala es inmensa. Drenar los océanos revela los secretos del Pacífico mortal. El Océano Pacífico, el océano más grande y profundo. 500 millones de personas viven cerca de sus costas. Pero en lo profundo de las olas acecha un monstruo aterrador que los amenaza a todos. La zona sísmica más grande y peligrosa del planeta. El Cinturón de Fuego. El 90% de todos los terremotos suceden aquí. Y cuando lo hacen, las consecuencias son devastadoras. ...11 de marzo de 2011... Tohoku, noreste de Japón. Un terremoto de magnitud 9 sacude violentamente la región. El terremoto hace que los edificios colapsen y que las personas corran por sus vidas. Pero ese no es el fin de la destrucción. Una característica típica del Cinturón de Fuego es que los terremotos más grandes aquí sacuden no solo la tierra, sino también el fondo marino, generando enormes oleadas de agua. Tsunamis mortales. En Japón, casi 16,000 personas mueren. Y los geólogos están seguros de que sucederá de nuevo en algún punto del Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Pero cuándo? ¿Y dónde? Al analizar el Océano Pacífico, podemos dar un vistazo a uno de sus secretos más terroríficos. Justo sobre la costa oeste de Norteamérica, no es la infame falla de San Andrés en California, sino algo cerca de las bulliciosas ciudades de Portland, Seattle y Vancouver. Algo mucho más aterrador. Sabemos que está activo. Podría suceder ahora, y eso es realmente lo preocupante.
Esta región de Norteamérica se conoce como Cascadia, una de las más bellas y pacíficas de Norteamérica. También es el hogar de 10 millones de personas. Se sienten seguros aquí. ¿Y por qué no? En toda la historia registrada, no hay indicio de algún desastre natural en la región. Pero el 18 de mayo de 1980, todo cambió. No hay duda de que la actividad volcánica ya ha comenzado. Monte Santa Elena, a 80 kilómetros de Portland. Las enormes erupciones crean un cráter de medio kilómetro en la cima de un volcán, por mucho tiempo considerado inactivo. Es la erupción más grande jamás registrada del Monte Santa Elena. Creo que las personas del área tienen una situación muy difícil. Es el peor desastre volcánico en la historia de los Estados Unidos y cobró 57 vidas. Los científicos ahora se ven obligados a hacer una pregunta difícil. ¿Y lo escalan para analizar tsunamis? ¿Significa la erupción del supuestamente inactivo Monte Santa Elena que los 10 millones de habitantes de Cascadia están parados sobre una bomba sísmica que apenas comenzó a funcionar? Para averiguarlo, los científicos lanzan una investigación urgente sobre tierra y en lo profundo del mar. Justo frente a la costa de Cascadia, lo último en tecnología de escaneo revela algo extraordinario y aterrador. Basados en datos exactos, por primera vez, podemos drenar el Océano Pacífico para revelar este sorprendente descubrimiento. A medida que el agua retrocede, un vasto mundo que ningún ser humano ha visto antes queda al descubierto. Kilómetro a kilómetro, a través de su centro, el fondo del Océano Pacífico es una vasta llanura, llana y sin rasgos. Hasta que de pronto cambia el paisaje. Aquí, a solo 240 kilómetros de las grandes ciudades frente al Pacífico Noroeste, se produce una dramática transformación que revela un fondo marino escarpado y fracturado. Inquietante. Amenazador. Una de las mejores analogías que se me ocurre es: piensa en la parte frontal de un auto en una colisión de frente. Escarpado, corrido y corrugado en ese complejo desastre. La escala de este parachoques geológico es realmente épica. Acantilados colosales que doblan en altura al Gran Cañón. Lo suficientemente profundo para ocultar 6 edificios Empire State, apilados uno encima del otro. Y extendiéndose por más de 1,100 kilómetros a lo largo de la costa de Cascadia. Esta titánica ruptura en la corteza terrestre es lo que los geólogos llaman una zona de subducción. En el centro de nuestro planeta hay un caldero hirviente de hierro fundido, rodeado por una gruesa cubierta de roca. Esa corteza exterior se divide en enormes placas tectónicas, constantemente en movimiento. Al colisionar, empujan las montañas hacia arriba y cavan profundas trincheras en el fondo oceánico, mientras una placa empuja a la otra dentro de la Tierra. Si las placas se traban entre sí, se empieza a acumular una enorme presión. Solo en las zonas de subducción, donde las placas se comprimen entre sí y existe un bloqueo entre estas, son las únicas zonas sísmicas que tienen el potencial de crear eventos de magnitud 9.0 o más. Pero eso no es todo. Las zonas de subducción, debido a que están bajo el agua, pueden generar no solo terremotos, también enormes tsunamis.
La historia escrita indica que la zona de subducción de Cascadia ha estado inactiva durante siglos. ¿Pero se remonta la historia escrita lo suficiente? ¿Está este monstruo tan dormido como parece? Los científicos exploran el paisaje alrededor de Cascadia en busca de respuestas. Y en las orillas de ríos costeros como este, encuentran un patrón alarmante. Es muy parecido a un pastel de chocolate. Cortas el pastel de chocolate y hay una capa de glaseado marrón, y luego abajo hay otra capa de glaseado marrón, y la costa de Washington se parece mucho a eso. Pero no hay nada dulce acerca de estas capas de turba y arena. Cada una de estas capas de tierra enterradas en la costa de Washington indican momentos en los que la costa fue sacudida hacia abajo por la acción de un terremoto. En las capas de turba, David Yamaguchi y el geólogo Brian Atwater descubren evidencia de devastaciones sísmicas que se remontan miles de años en el pasado. Terremotos que marcaron toda la línea costera de Cascadia. La pregunta ahora es, ¿cuándo fue la última? ¿Y qué tan grande fue? Río Copalis, estado de Washington. El científico David Yamaguchi está buscando. Él y sus colegas científicos sospechan que los 10 millones de habitantes de Cascadia viven sobre una bomba sísmica. Pero ¿cuándo se activó por última vez? ¿Y qué tan grande fue cuando lo hizo? 5 kilómetros tierra adentro, encuentra algo inquietante. Esto es lo que queda del alguna vez poderoso bosque de cedro rojo y abetos. Miles de cadáveres petrificados se dispersaron a lo largo de cientos de kilómetros de la costa de Cascadia. Y aquí el misterio es, ¿qué mató a los árboles? ¿Y cuándo murieron? Tomando muestras de docenas de árboles, Yamaguchi analiza sus anillos de edad, y lo que encuentra es un nuevo misterio. Los árboles estaban bien y sanos en 1699. Entonces, el verano siguiente, los árboles que normalmente habrían producido otro anillo anual estaban casi muertos. ¿Qué pasó para matar un bosque entero en un instante? Otro científico cree que la respuesta podría estar en lo profundo del accidente geológico de la zona de subducción de Cascadia, a solo 160 kilómetros de distancia. Chris Goldfinger es un detective de terremotos submarinos que busca pruebas en muestras de núcleos tomadas en lo profundo del lecho marino. Estudiar las capas de sedimentos revela cuándo y dónde los terremotos golpearon en el pasado y cuán poderosos fueron. El sedimento se deposita en el fondo marino, pero llegó de alguna manera, después de una tormenta, un terremoto o incluso una erupción volcánica que deja un depósito en el fondo del mar. Y entonces es un muy preciso registro tridimensional que muestra cada cosa que pasa. Bien, esta es una muestra del fondo marino de Cascadia. Y tiene alrededor de 2000 años de sedimentos. A la mitad de la muestra, que data de hace aproximadamente 300 años, Goldfinger encuentra los signos típicos de un gran terremoto. De hecho, los caparazones como este terminan siendo fósiles de aguas poco profundas, pero este es un núcleo de aguas profundas, así que este fue arrastrado de aguas poco profundas a aguas profundas. Lo que esto señala es un tipo de evento bastante dramático. Ese evento dramático fue un terremoto que desencadenó un gran deslizamiento submarino de tierra. Y sucedió al mismo tiempo que los árboles de Yamaguchi murieron.
Luego, compara muestras de la misma fecha, tomadas a lo largo de los 1.100 kilómetros de la zona de subducción de Cascadia. Núcleo tras núcleo, revela la misma capa perturbada, todas ocurriendo exactamente al mismo tiempo. Esto es evidencia de un terremoto nada ordinario, sino de uno monstruoso. Cascadia, a través del estudio de terremotos pasados, ha demostrado que es capaz de generar terremotos que corren por toda su extensión, aproximadamente 1.000 kilómetros. En 1700, la zona de subducción de Cascadia generó un terremoto catastrófico a lo largo de toda su extensión, con una magnitud que Goldfinger y otros científicos calculan de nivel 8. Pero eso no es todo. Esto fue más que un simple terremoto, como se demostró a más de 7.200 kilómetros. Japón tiene una larga historia de terremotos y tsunamis, con evidencia escrita que va más de 1.400 años atrás. Entre estos registros históricos, en cuentas escritas por samuráis y comerciantes, los investigadores descubren informes de un tsunami de 5 metros que llegó desde muy lejos en el Pacífico, inundando la costa este, destruyendo casas y obligando a los aldeanos a huir a tierras altas. La fecha de estos informes: 1700. Sugieren que nuestro terremoto fue de magnitud 9. Una magnitud de 8 no era lo bastante grande para producir una ola de ese tamaño. Además, de acuerdo con los tiempos de llegada de las olas en Japón, el terremoto debió haber ocurrido aquí el 26 de enero de 1700 a las 9 en punto de la noche. Sí, hora local. El megaterremoto de Cascadia fue tan poderoso que generó un tsunami que golpeó a Japón a 7.200 kilómetros de distancia. Usando la evidencia combinada de expertos a ambos lados del Pacífico y el increíble modelo del fondo marino en la zona de subducción, ahora es posible visualizar los eventos titánicos de enero de 1700 y su letal rastro de destrucción. Toda la zona de subducción tiembla violentamente. Es un gran movimiento de tierra en un área muy grande, así que desprende muchos sedimentos. Hubo cientos de estos derrumbes, todos cayeron por la pendiente y se formó el depósito. El terremoto también desencadena un gran tsunami que se estrella contra la costa de Cascadia, inundando la tierra con agua de mar, incluido el bosque de cedro rojo y todo lo demás en su camino. Aunque no hay un registro escrito del terremoto o del tsunami de 1700 en Cascadia, los pueblos nativos de la región guardan inquietantes recuerdos de estos terribles eventos. Los antiguos pobladores tenían historias orales sobre la gran batalla del pájaro del trueno y la ballena, donde la tierra se estremeció, arrasando pueblos. El pájaro del trueno finalmente llevó a la ballena a su nido. Hubo un temblor, violentos saltos y temblores de la tierra debajo, y el enrollamiento de las grandes aguas. Cuando estas historias salieron a la luz, los nativos norteamericanos dijeron, ¿por qué no nos preguntaron? Ya sabíamos eso. La historia tiene una moraleja, y esta es, no construyas tu aldea tan cerca de la playa. Pero evidentemente, nadie estaba escuchando. Hoy, 10 millones de personas viven a lo largo de la costa de Cascadia y en las ciudades de Seattle, Portland y Vancouver. Y la pregunta es, ¿qué tan probable es que el monstruo vuelva a rugir? No es como un reloj, pero el tiempo promedio entre los terremotos es del orden de 400 años.
Si la zona de subducción de Cascadia repite su ciclo de 400 años, entonces el próximo megaterremoto podría ser inminente. Sabemos que la tensión aumenta y sabemos que un día se va a liberar, y eso puede suceder cualquier día. ¿Y qué pasará cuando el monstruo despierte? En una zona de subducción, la energía del terremoto se libera. No 10 segundos o 20 segundos, sino hasta 3 minutos. El terremoto no es increíblemente violento, pero dura mucho tiempo y es muy largo y amplio. Para edificios altos son muy malas noticias. Con el colapso de edificios y la infraestructura rota, será difícil para la población escapar de la zona costera. El peor lugar para quedar atrapado. Si ocurre un terremoto gigante, es mejor suponer que va a haber un tsunami gigante. La repentina liberación de presión en las placas tectónicas fuerza una gran ola en el océano que las cubre. La altura inicial de la ola puede ser de un par de metros, pero de 200 kilómetros de largo, y se propaga a la velocidad de aguas profundas, que es muy rápida, y puede llegar a los 800 o 1000 kilómetros por hora. Todo lo que vimos en Japón, podríamos esperarlo exactamente igual en Cascadia. Olas de 30 metros de agua moviéndose a 10 metros por segundo o a una velocidad similar. Simplemente lo barren todo en la faz de la tierra. Dentro de 20 minutos, el tsunami llegará a la costa de Cascadia. Cuando la ola comienza a tocar fondo, como lo hace toda ola, se comprime de 200 kilómetros a solo 1 kilómetro o 2. Es como si una enorme marea subiera muy rápido. Se predice que un megaterremoto en Cascadia sería el peor desastre natural de América del Norte. Las muertes pueden ser bastante grandes. Serían unas decenas de miles de personas, al menos, en nuestra costa. Sabemos que la tensión está creciendo y es angustiante saber que puede haber un gran tsunami justo mientras hablamos. Pero Cascadia no es la única región poblada en la zona de peligro del Cinturón de Fuego. A medida que seguimos drenando las aguas del Pacífico, se revela otro gigante dormido. Cerca de la costa este de Nueva Zelanda, los científicos descubren rastros de un evento sísmico épico que reformó el hemisferio sur. Y se preguntan, ¿cuándo ocurrirá de nuevo? Las islas de Nueva Zelanda se encuentran directamente en el Cinturón de Fuego. Pequeños terremotos sacuden el suelo aquí cada semana. En 2011, la segunda ciudad más grande del país, Christchurch, quedó devastada por un terremoto de magnitud 6.3. Puedo confirmar que ha habido muertes, matando a 185 personas. A 160 kilómetros de Christchurch está la ciudad de Kaikoura. Kaikoura, bienvenida a bordo. Gracias. Un lugar de vacaciones tranquilo que es popular entre los amantes de la naturaleza. Hacia afuera. Los verán justo ahí frente a nosotros, ¿los ven? Sus aguas profundas y ricas en nutrientes atraen a las ballenas cerca de la costa. Este es un ejemplar mediano, quizá de 3 o 4 años. Si bien estos leviatanes son la atracción estelar en Kaikoura, los geólogos ahora vienen aquí por una razón muy diferente. Los geólogos de Nueva Zelanda monitorean constantemente la amenaza planteada por las fallas y fisuras que corren bajo las islas, tratando de descubrir dónde podría ocurrir el próximo gran terremoto. Las muestras de suelo pueden ayudar, pero investigar bajo las olas siempre ha sido un desafío. Hasta ahora.
Porque la última tecnología de sonar de haz múltiple está descubriendo un mundo oculto. Son múltiples haces de energía sonora que libera el instrumento en el barco y calculamos cuánto tardarán esos haces en regresar. Hacemos lo que llamamos cortar el pasto. Estamos recopilando esta imagen continua de la forma del lecho marino. Y la forma del lecho marino cerca de Kaikoura no es lo que esperaban. A medida que ingresan los datos, lentamente se revela algo asombroso y potencialmente letal. Drenar el Océano Pacífico expone a la vista este rasgo asombroso. A solo 800 metros de la ciudad de Kaikoura. A medida que el agua retrocede, revela las paredes hundidas de un enorme desfiladero bajo el mar. El cañón de Kaikoura. El cañón de Kaikoura se encuentra a una distancia muy corta de la línea costera, poco más de 1 kilómetro. Y de ahí desciende a 30 o 40 grados hasta una profundidad de unos 600 metros. Luego sigue hasta una profundidad de 2.000 metros bajo el agua. Extendiéndose por casi 60 kilómetros, el cañón forma parte de uno de los canales marinos más profundos del mundo. Sus paredes se hunden más de 1.800 metros. La profundidad del Gran Cañón. Los geólogos se preguntan sobre las inmensas fuerzas geológicas involucradas para crear un cañón tan grande. Pero también se preguntan, ¿supone una amenaza para quienes viven en la costa cercana? Los geólogos saben que los deslizamientos de tierra provocados por terremotos en los cañones submarinos pueden generar tsunamis letales. ¿Podría el cañón de Kaikoura hacer lo mismo? A bordo del barco de investigación Tangaroa, investigan. Bien, probemos de nuevo, Mitch. Mitch, inténtalo. Usando tubos Perspex, recolectan evidencia de las capas sedimentarias en el suelo del cañón. Buscando signos de actividad sísmica en el pasado. Sí. Este es el núcleo 2. Pero luego, justo cuando están estudiando historia, Sí, revísalo, sí. tienen la oportunidad de hacerla. Medianoche, 14 de noviembre de 2016. Estamos experimentando un terremoto bastante intenso en este momento, así que por favor vayan a un lugar donde estén seguros y bajo alguna protección. Honestamente, dudo poder permanecer en la silla mucho tiempo más. El terremoto de 7.8 grados de magnitud desgarra la Tierra, creando grietas gigantescas y la pérdida de miles de millones de dólares en daños. El geólogo Joshua Mountjoy nunca ha visto algo así. La clave es que cubre un área geográfica tan grande y está justo en nuestra costa. El terremoto sacudió la Tierra durante 2 minutos, causando miles de deslizamientos de tierra a lo largo de casi 10.000 kilómetros cuadrados. Justo al norte de Kaikoura está el más grande. 23 millones de metros cúbicos de piedra se derrumbaron al suelo, dejando al descubierto un acantilado virgen de 1,5 kilómetros de ancho. El pasto y la hierba que estoy pisando estaban conectados al pasto y la hierba de arriba y todo el bloque se deslizó hacia abajo y lo dejó justo aquí. Esto ocurrió durante el terremoto. A eso lo llamamos cosísmico y en realidad hay una línea de falla que corre justo hasta la costa. El temblor es tan severo que levanta la costa de Kaikoura hacia arriba 1 metro en solo 1 segundo. Lo que vemos aquí es un montón de algas varadas por encima de la línea de la marea. Antes del terremoto esto habría estado debajo del nivel del mar.
Pero Joshua Mountjoy no solo está interesado en cómo el terremoto destruye la Tierra. Tan pronto comienza el terremoto, quiere saber el efecto que está teniendo en las profundidades del océano. En el recién escaneado cañón de Kaikoura. Mountjoy hace contacto con el barco de investigación Tangaroa, que está mapeando el extremo más alejado del cañón. Les pedimos que dividieran su atención para hacer algo en respuesta del terremoto. Esa respuesta fue recoger inmediatamente las muestras del núcleo del fondo del cañón antes de que se asentara el polvo. Y tuvimos una oportunidad sin precedentes para ayudar a responder qué pasa después de un gran terremoto. Si la tripulación responde a tiempo, pueden registrarlo por primera vez. Grabar el impacto de un terremoto en un cañón de aguas profundas mientras sucede. A los pocos minutos del terremoto, la tripulación recupera valiosas muestras del núcleo del lecho marino. Recolectaron el depósito sedimentario que acababa de formarse, así que taladraban mientras aún se asentaba en el océano. Y lo que el geólogo marino Alan Urban descubre es intrigante. Esto pegajoso de aquí no sé bien qué pueda ser. Lo que encontramos fue un barro muy espeso que yacía en el lecho marino. A medida que nos movíamos al sur, encontramos una evidencia convincente, núcleo tras núcleo, de que ese material espeso se había derramado a través del canal. Mientras más muestras toman, más clara se hace la imagen. El movimiento del terremoto ha creado una segunda y verdaderamente espectacular agitación submarina. Nadie ha podido siquiera observar uno de estos enormes eventos a gran escala que barre todo el cañón, para mostrar exactamente el efecto que tuvo en el cañón mismo. Usando la fecha recogida por la tripulación del Tangaroa y el increíble paisaje seco del lecho marino, el impacto de un gran terremoto en un cañón submarino gigante puede ser visto por primera vez. Primero, el fondo del mar se estremece de manera ominosa, mientras enormes fuerzas tectónicas atraviesan la corteza terrestre. Esto desprende la capa superior de sedimento y da inicio a un gigantesco deslizamiento de tierra sobre el cañón. Rocas y sedimento caen por las empinadas paredes. 850 millones de toneladas de escombros rugen a través del cañón, excavando una ranura de 50 metros en el lecho. Veríamos algo como una avalancha de nieve. La parte frontal tendría una enorme cantidad de energía, moviéndose a unos 70 kilómetros por hora y de unos 400 metros de alto. Se esparce decenas de kilómetros por el fondo del océano. Simplemente arrasa todo lo que esté ahí abajo. El deslizamiento de tierra viaja con tal velocidad que excava un camino en el lecho del mar a través de unos sorprendentes 700 kilómetros. Una avalancha de tal ferocidad tiene el potencial de generar un tsunami que podría devastar a Kaikoura. Cuando un deslizamiento de tierra crea un tsunami es porque un gran pedazo de material se desliza por una ladera y lo que pasa es que el agua sobre este material se hunde con él. Y cuando la ola rebota, ahí se crea la gran ola. Esta vez Kaikoura tiene suerte. Ningún pedazo grande cae por el borde del cañón. La próxima vez, la ciudad puede no ser tan afortunada. Y los eventos dramáticos de 2016 atraen la atención de los geólogos a una amenaza aún mayor de tsunamis en el área. Al continuar drenando el océano en la costa noreste de Nueva Zelanda, podemos ver la razón de su miedo. Al acecho justo al norte del cañón y terriblemente cerca de la capital de Nueva Zelanda, Wellington, la zona de subducción de Hikurangi. Más de 3.500 kilómetros de problemas sísmicos.
Los geólogos aprendieron recientemente que la tensión se ha estado incrementando en su extremo sur durante cientos de años. Y creen que el terremoto de 2016 ha incrementado esta tensión aún más. Comprender lo que sucede aquí se ha convertido en una prioridad internacional. 100 dispositivos de medición sísmica del suelo oceánico y científicos de apoyo han llegado recientemente desde Japón. Están aquí para monitorear y registrar la creciente tensión con la esperanza de descubrir el verdadero peligro de Hikurangi. Los geólogos profundizan en el pasado tectónico de la zona de subducción. Y sus resultados son asombrosos. No se ha fracturado recientemente, pero antiguamente produjo algo más grande de lo que alguien hubiera imaginado. Ahora, utilizando los datos de los geólogos, es posible reconstruir por primera vez un evento tectónico que reconfiguró un hemisferio. La avalancha de Rotorua. A solo 320 kilómetros de lo que hoy es la bulliciosa capital de Nueva Zelanda, Wellington, se ubicó el epicentro de uno de los mayores eventos sísmicos en la historia de la Tierra. Hace 170.000 años, la placa australiana se acercaba a su vecino del Pacífico, derribando todo a su paso. Incluso un enorme cono volcánico, 6 veces el volumen del monte Fuji, se convierte en daño colateral. El choque sísmico resultante desencadena un deslizamiento submarino de una escala rara vez vista, impulsando una ola de fragmentos de roca equivalente a 3/4 del tamaño del Gran Cañón. La avalancha de Rotorua es el segundo mayor deslizamiento submarino en el mundo. Es realmente enorme. 3.000 kilómetros cúbicos. Si quieres tratar de visualizar un kilómetro cúbico, eso es 1 kilómetro de alto, 1 de largo y 1 de ancho. 3.000 de esos. Nadie sabe cuándo la zona de subducción de Hikurangi se volverá a fracturar. Pero cuando lo haga, los geólogos estiman que el tsunami del megaterremoto tardará solo 7 minutos en llegar a la ciudad capital de Nueva Zelanda, Wellington, y su 500.000 de habitantes. Un tsunami tan grande no solo impactaría en Nueva Zelanda. Habría una alerta en todo el océano a medida que las olas se desplegaran por el Pacífico. La última vez que un tsunami de esta escala golpeó el arco sur del Cinturón de Fuego fue el día de Navidad de 2004, devastando 14 países y matando a 230.000 personas. Un terrible recordatorio del poder del Pacífico mortal. Al seguir drenando el Océano Pacífico, se revela un tipo de amenaza sísmica muy diferente a 8.000 kilómetros de distancia. Justo al lado de una de las ciudades más densamente pobladas del planeta, a solo 71 kilómetros de la bulliciosa Tokio, una misteriosa característica submarina mantiene a los científicos en el borde de sus asientos. La nación isleña de Japón sufre por su posición en el Cinturón de Fuego. En este país ocurren casi el 20% de los terremotos del mundo de magnitud 6 o superior. Su ciudad más grande, Tokio, ha sido golpeada por 9 megaterremotos en los últimos 95 años. Pero a solo 71 kilómetros de la costa, los geólogos descubrieron recientemente un nuevo y muy diferente problema tectónico.
El primer descubrimiento fue hecho por el científico Ken Taney. Se dirige a probar su nuevo vehículo submarino operado a distancia en las aguas cercanas a la isla de Oshima, al sur de la bahía de Tokio. Hasta ahora, estas aguas se han considerado un paso seguro para una de las rutas marítimas más transitadas hacia el puerto de Tokio, con 400 embarcaciones que pasan por aquí todos los días. Pero eso está a punto de cambiar. A 71 kilómetros de la bahía de Tokio, Ken Taney prepara una inspección submarina utilizando su vehículo operado a distancia. ¡Allá va! ¡Está en el agua! Al pasar por un montículo rocoso en el fondo del mar, descubre algo extraordinario. Una bestia sísmica que ha estado oculta por cientos de miles de años. Usando los propios datos de Ken Taney y drenando el Océano Pacífico, se revela lo que acecha bajo las olas. A medida que el agua retrocede, expone una meseta grande y plana. Cerca del centro, parece haber un agujero ordinario en el fondo del mar. Pero al inspeccionar más de cerca, se revela la escalofriante verdad. Es el respiradero de un volcán submarino. Hace muchos miles de años, es muy probable que tuviese un cono muy alto, pero la erosión y la acción de las olas lo han desgastado, y es por eso que nadie lo había descubierto antes. ¿Pero está tan inactivo como parece? Ken no pierde el tiempo en explorar el cráter. Esa es la superficie del mar. Mide la temperatura del agua alrededor del respiradero con un termómetro submarino. Y lo que encuentra sorprende a todos. Encontramos este respiradero hidrotermal muy activo y de alta temperatura, lo que sugiere aún más que está volcánicamente activo. Primero nos emocionamos mucho, pero al mismo tiempo me empecé a preocupar acerca de los peligros potenciales si estallara en un futuro cercano. El ardiente volcán submarino se llama Omurodashi. 71 kilómetros al sur de Tokio, poniendo en riesgo la vida de miles de marineros en las rutas de envío aledañas. En 1952, un volcán submarino como el Omurodashi entra en erupción a 420 kilómetros al sur de Tokio. El magma supercalentado reacciona con el agua produciendo lo que se llama una explosión freatomagmática, una bomba de vapor submarina. Un barco cercano se ve envuelto en la explosión que mató a los 31 a bordo. El gran problema con el volcán submarino es que puede hacer erupción en cualquier momento. Incluso con una pequeña erupción, si los barcos navegan por encima, representa un grave problema de seguridad marítima. Un agitado volcán gigantesco no es solo un peligro para los barcos. Una gran erupción podría enviar oleadas de tsunamis hacia Tokio con una población de 38 millones. Inclusive una erupción muy pequeña podría causar un severo impacto. Ken sabe que debe mantener al Omurodashi bajo vigilancia. Nada sucede durante 5 años. Pero al regresar para obtener nuevas muestras, el Omurodashi tiene otra sorpresa desagradable para él. Al ver el modelo del fondo marino, se revela su impactante nuevo descubrimiento. Además del cráter, 5 conos volcánicos más aparecen. Son 5 salidas posibles más para el volcán. Solo uno está activo actualmente, pero todos podrían activarse. Y si el volcán sigue creciendo,
El Omurodashi podría convertirse en una amenaza aún mayor al romper la superficie y arrojar cenizas tóxicas al cielo. Los volcanes activos pueden hacer esto impresionantemente rápido. Nishinoshima, la isla volcánica más reciente de Japón, tardó solo 2 años en crecer desde una cumbre submarina plana a ser este monstruo tectónico. Mide 500 kilómetros cuadrados y 135 metros de altura. Pero Nishinoshima está a casi 960 kilómetros de Tokio y el Omurodashi está a solo 71 kilómetros. Una vez fuera del agua, cualquier gran erupción del Omurodashi podría cubrir Tokio de asfixiantes cenizas volcánicas. A pesar de los peligros, Kentani y su equipo continúan monitoreando al Omurodashi. Cualquier aumento en la actividad del volcán podría indicar un desastre inminente para los miles que viven en las islas cercanas y que amenaza la seguridad de millones en la ciudad de Tokio. Drenar el cinturón de fuego ha revelado tantas maravillas geológicas ocultas como terrores latentes, exponiendo nuevas evidencias del inmenso poder de la tectónica de placas y su capacidad para crear y destruir.